Shalom a todos, comentarios de esta semana de la Parashá Re'eh. Esta Parashá como tal no tiene Zohar, entonces vamos a estudiarla directamente de la Torah. Bueno, ¿qué decir de la porción de Re'eh? Pues ahí, digamos, es una porción que tiene un sinnúmero de temas, de lo cual, pues, digamos, para poder hacer unos comentarios como fluidos hay que escoger. Vamos a ver, es posible acá encontrar, pienso que una de las enseñanzas más importantes de la Torá. La palabra re significa literalmente mira. Por lo tanto, a través de esta porción podemos aprender a ver. O sea, mucha gente observa, pero no ve. Y usar el poder de la vista de alguna manera para transformar maldiciones en bendiciones. Las dos porciones anteriores a esta han conectado más con el hecho de escuchar. De hecho, en las dos porciones anteriores, quienes leen el Humash vieron que dos veces está, dos secciones del Shema Israel, de escucha Israel. Las dos porciones anteriores tienen mucho que ver con escuchar sermones, igualmente, de que el pueblo se siente o tenga una actitud de escucha. Una de las cosas que podemos empezar a analizar es que acá el sentido principal es la vista, que de lo que tenemos que cuidarnos es de lo que vemos, porque el juicio que da la vista es irrevocable. El testimonio que se consigue a través de lo que vemos es irrevocable, o sea, no es lo mismo que lo que uno escucha. El sentido de la audición puede a veces engañar, pero la vista, lo que uno ve es lo que es. O sea, la vista de alguna manera se puede considerar que es irrevocable. Lo que uno ve tiene el estatus de categórico y definitivo. Por eso mucha gente dice cuando habla, lo vi con mis propios ojos. O sea, el hecho de ver las cosas le da a la persona la seguridad de que no está siendo engañada. Una cosa particular con el sentido de la vista es que lo que recibe el ojo como información realmente es una imagen inversa. Y es el cerebro el que reorganiza los datos y por eso vemos las imágenes al derecho. Además de eso, existe un espacio vacío en medio de los dos conos de visión y es literalmente un punto ciego entre nuestros ojos. Entonces, estudiando el sentido de la vista, ya tenemos dos cosas. La primera, que lo que vemos puede llegar a ser engañoso porque recibimos es una imagen invertida de la realidad y que es el cerebro el que se encarga de acomodarla para que podamos ver las cosas como realmente son. Y la segunda, que entre los dos ojos hay un punto ciego, o sea que la vista no es completa. Muchos animales no tienen esa capacidad de completar las imágenes, nosotros sí. Nuestro cerebro inventa de alguna manera con los datos que recibe lo que hay en el medio, en ese espacio vacío entre los conos de visión. Y por eso nosotros podemos ver una imagen completa. Los animales no pueden hacer eso. Entonces, estudiando este tipo de cosas, viendo que nosotros tenemos una cualidad diferente de visión de la realidad, de lo que pueden tener otros seres de la naturaleza como los animales, empiezan a surgir preguntas y una de esas preguntas es que no es tan categórico lo que se ve. O sea que los ojos lo pueden a uno engañar también. Y que la imagen que uno obtiene puede ser o no ser tan real como uno piensa. Que a uno también a través del sentido de la vista lo pueden engañar. Pero eso lo quiero dejar para el final de los comentarios. Los temas, y esto ya es más ilustrativo, los temas que estudia la Parashá Re'eh son los siguientes. 1. Hashem expone ante el pueblo la bendición y la maldición. 2. Instrucciones en contra de la idolatría y el respeto a la santidad de la tierra. 3. Instrucciones acerca de los altares privados. 4. La permisión de comer ofrendas redimidas. 5. La obligación de comer alimentos consagrados únicamente en Jerusalén. 6. La permisión de comer carne que no fue consagrada como ofrenda. 7. La prohibición de imitar ritos de los cananeos. 8.
¿Cómo proceder con un falso profeta que induce a la idolatría? 9. El proceder con un cercano que pretende incitarlo a uno a la idolatría. 10. El proceder con una ciudad idólatra. 11. Hashem manifiesta que son una nación atesorada entre todas las naciones. 12. Los animales permitidos y los prohibidos. 13. El segundo diezmo. 14. La remisión de las deudas con la llegada del año séptimo. 15. Abrir las manos para el hermano necesitado. 16. La liberación del esclavo hebreo en el año de Shemitah, o sea, el año séptimo que se conoce como año sabático. 17. Las tres fiestas de ascenso a Jerusalén que son los regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot. Dentro de los comentarios de esta porción nos centraremos sobre todo en los puntos que tienen que ver con las deudas, con abrir las manos para el hermano necesitado. Hay muchos temas, pero digamos que sería demasiado tiempo para generar un audio muy largo y de pronto la enseñanza o lo que se quiere comunicar se pierde la concentración también. Si este proyecto personal continúa el año que viene, se podrían tocar los demás temas. Me llamó la atención el tema de las deudas. Dice, toda persona que por tema de deudas era un esclavo podía salir libre en un año sabático. O sea que si una persona tenía deudas y pasaban 6 años y la persona no se podía poner a cuenta, en el año séptimo la persona podía ser declarada libre de la deuda. El tema de las deudas y el endeudamiento moderno tiene que ver en este día. Lógicamente que no estamos hablando de la época bíblica, sino que estamos hablando de la época actual. Hoy en día, cuando hablamos de deuda en nuestro mundo actual, la asociamos es con bancos y con la banca de consumo. Mucha gente se queja de que los bancos son usureros, de que los bancos son ladrones, de que los bancos aprovechan de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, hoy en día no existe tal cosa como que un banco al séptimo año te libere de una deuda. Eso no, no creo que a nadie le haya pasado en el tiempo actual. La realidad metafísica, cuando uno analiza el tema de la banca, el tema de los préstamos a través de los ojos de la Cábala, las personas a través del crédito viven de una falsa ilusión, de que tienen derecho a tener esas cosas que están comprando. Lo que no se dan cuenta es que a cambio de esas cosas no solo dan dinero, sino parte de su vida. O sea, a uno una tarjeta de crédito, a una persona le puede dar la ilusión de que tiene derecho a viajar a Nueva York. Le puede dar la ilusión de que ya con una tarjeta de crédito puede comprar un celular de alta gama o que puede acceder a cosas que normalmente con su ingreso no las puede tener. Entonces, una de las cosas delicadas con el crédito de consumo es esa, que uno no debe generarse la ilusión de que yo tengo el acceso a las cosas simplemente porque voy con un plástico y rayo y retiro los productos del banco, del lugar donde se venden. Lo que la gente no se da cuenta es que la tarjeta de crédito es una señal directa de que la persona no es capaz de precipitar por sí misma luz en el mundo. Entonces la tarjeta de crédito de alguna manera se convierte en una esclavitud, en perder la libertad. ¿Y cuántas personas hoy en día supuestamente viven holgadamente, viven en los mejores sectores de cualquier ciudad, supuestamente tienen un buen estilo de vida, pero todo ese estilo de vida es a crédito? Tienen el último vehículo, pero lo están pagando, no es de ellos. Tienen la última ropa, tienen los últimos accesorios. O sea, mucha gente está viviendo una vida que no es verdad, una vida que son mentiras. Y luego se sorprenden esas mismas personas de que tengan las tarjetas de crédito llenas, de que deban literalmente más que esta vida. Hay gente que en una tarjeta de crédito puede tener 60, 70, 80, 100 millones de pesos de deuda y va uno a ver y la deuda es solo cosas de consumo, solo cosas asociadas al deseo de recibir, solo cosas asociadas al ego, a querer satisfacer al ego a través de objetos materiales. La tarjeta de crédito es
una esclavitud dependiendo de la persona, porque sería injusto, digamos, satanizar a los bancos, cuando las propias personas son las que toman las decisiones sobre su vida. Las propias personas son las que toman el hecho de decidir endeudarse o no y con qué. Depender del crédito es una señal de que la persona no está haciendo lo correcto para atraer sustento. Y hay personas que ya en cierto punto les puede pasar que incluso el crédito lo utilizan hasta para lo más básico, que es la comida. Ahí es un tema donde donde la persona tendría que prestarle mucha atención a lo que está haciendo con su vida. Si ya ni siquiera puede generar el sustento suficiente para poder comprar su comida de contado. Hay que tener mucho cuidado con eso. La pregunta es, ¿hay alguna forma de usar el crédito positivamente? O sea, la cábala, ¿qué nos diría frente a eso? Porque pues la fácil, ¿cuál es? La fácil, vuelvo y digo, la fácil es echarle la culpa al otro, la fácil es decir que todos los bancos son malos, que todos los bancos son el diablo, que pobrecito yo, etcétera, etcétera, todo lo que la gente balbucea en redes sociales. Pero pues los bancos también pueden proveer servicios positivamente para la gente. ¿Cómo se puede utilizar de manera inteligentemente los servicios bancarios? Cuando se le transfiere el riesgo al banco, no a la persona. Los bancos son un negocio y como todo negocio están diseñados para ellos ganar y que todos los demás pierdan. Muchas veces entre un banco y un casino pueda que no haya mucha diferencia. La cábala lo debe llevar a uno a cambiar la conciencia del crédito por la conciencia del mérito. O sea, digamos, una persona salió el último iPhone, el iPhone no sé qué número, pero es el último y tiene 10 cámaras y es el mejor del mercado y bueno, y la persona quiere ese iPhone. La persona lo que tendría que meditar es, si no tengo el mérito de tener ese celular, pues no lo tengo y me encargo de crear el mérito, no de ir a pedir un crédito. Eso, digamos, puede ayudarle a solucionar en mil problemas a la vida de una persona, ayudarle a mejorar su calidad de vida también, porque eh, ¿qué calidad de vida puede ser la de una persona que todo lo debe a cuotas? Debe el apartamento, debe el carro, debe la ropa, debe todo. ¿Con qué paz interior se acuesta una persona de esas a dormir? ¿Con qué paz interior se acuesta una persona que sabe que al otro día lo van a ejecutar? Y hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, que la persona que no paga van y lo recogen, le quitan lo que compró aparentemente. O sea, allá es mucho más visible la ilusión de la posesión. Si la persona le pueden faltar 2 cuotas, no importa, le faltaron 2 cuotas. Hay unas empresas encargadas de embargar y esas empresas son contratadas, les dan una lista de personas, esta persona debe este automóvil, vaya y recoge el automóvil. Y no preguntan nada, ¿usted es fulanito de tal? Sí. ¿Usted compró este vehículo? Sí. ¿A crédito? Sí. ¿No lo ha pagado? No. Listo, chao. Se lo llevan. Y es por eso, porque la gente tiene la conciencia del crédito y no la conciencia del mérito. ¿Por qué la gente hoy está ahogada en deudas? Porque sostienen una vida que son solo apariencias. Conocer conocer y profundizar en el concepto del mérito es importante. Incluso la propia Torah lo dice. La propia Torah dice que la persona no debe eh, costearse una vida de lujos si no la puede pagar. O sea, lo dice literalmente en un comentario. Y lo voy a leer directamente. Dice aquí, la Torah enseña ética de no habituar a comer carne sino en una situación de amplitud financiera. Esto lo podemos ver en el Talmud, Tratado de Julín 84a. La persona no debe vivir a un nivel más alto que sus posibilidades, aún en materia de alimentación, con más razón en otros aspectos de confort y lujo. Lo que le está diciendo la Torah a la persona es que tenga la suficiente humildad de saber
que si su ingreso es X, pues con ese ingreso viva. No pretenda vivir más de la cuenta. No pretenda hacerse el vivo con el sistema, porque el sistema tarde o temprano te las cobra y después la fácil es echarle la culpa al banco. Los bancos hacen su trabajo, prestan un servicio, pero pues ellos no obligan a nadie ni le ponen un revólver a nadie en la cabeza para que la gente vaya y se endeude. Y sobre todo se endeude en cosas que son consumo, o sea, ni siquiera son deudas de inversión, como puede ser un negocio, un proyecto empresarial, etcétera, etcétera. Y esto parece como inusual dentro de los comentarios habituales del Zohar o de la Torá. Pero esta explicación es importante en la porción Re, porque relacionado con el año Shemitah hay una obligación de liberar a los esclavos y de condonar las deudas. Aquí voy a pasar a otro tema. Dice, al final de cada 7 años deberás establecer una condonación. Harás inactividad y esta es la manera de inactividad, que esto está en Deuteronomio 15. Que descanse todo dueño acreedor su amo que prestó a su compañero. No presionará a su compañero y a su hermano, porque fue llamado el descanso para Hashem. O sea, en esa época, como se comentó al comienzo, si llegaba el año sabático y la persona no tuvo cómo pagar la deuda, pues simplemente le perdonaban la deuda. Pero técnicamente no es que se le perdonara la deuda, es que la persona que era la que, pues era a la que le debían, esa persona daba esa deuda como un donativo para Hashem, un donativo para Dios. Y esto tiene una explicación, diría uno, pero una persona cómo puede estar tan loca de decir me deben tanta plata y yo voy a dejar eso así. O sea, no. Hoy en día nadie hace eso. Hoy en día la gente me debe y me paga y van y eso hasta pelean y se hacen show y lo que sea. Pero esto tiene una explicación, esta parte de la Torah tiene una explicación cabalista. Cabalísticamente, los deudores disminuyen la capacidad creativa de la persona a la que se le debe. O sea, cuando una persona está todo el tiempo piensa y piensa que le deben plata, que le deben plata, que le deben plata, eso es algo muy pesado, tanto para el deudor como para el acreedor. Además, si el dinero que prestaste es tuyo, por derecho y mérito aparecerá por otro lado. Esto es una regla espiritual escrita, la puede tomar cualquier persona, esté en Kabbalah o no. Si algo le pertenece a uno, si por un lado no va a llegar, por el otro lado sí va a llegar. Pero si de pronto una persona perdió un dinero, lo prestó y no se lo pagaron, y si no le llegó ese dinero, si auténticamente lo perdió, es porque ese dinero no le pertenecía, lo tenía que entregar, posiblemente porque había una deuda de vidas pasadas. Lo curioso es que las personas generalmente nunca dicen, venga, por favor, regáleme 500.000 pesos. La gente siempre dice, préstame. Y por eso la Torah dice con respecto a los préstamos, hay dos reglas generales. Número uno, no prestar. O sea, si es válido que a una persona pida prestado y le digan que no. Y la segunda regla, si a pesar de eso prestó el dinero y no pagaron, suéltese de esa deuda, haga de cuenta que lo regaló. Porque muchas veces una persona que está empecinada en una deuda y empecinada en que le tienen que pagar, por el solo hecho de una deuda, uno puede hasta reencarnar. Gastar toda una reencarnación solo para que le paguen deudas. Y pues sale más caro al final del día porque es volver a nacer, volver a tener una familia, volver a crecer, volver al colegio y volver a crear todo el escenario para que la persona le pague lo que le debe. Entonces, pues a nivel espiritual eso es engorroso, no es un buen negocio. Lo mejor que uno puede hacer es, listo, si fulanito no me pagó, ya, listo, hago de cuenta que ya no me debe nada, suelto esa deuda. Y Baruch Hashem. La ex- el hecho de no soltar las deudas genera expectativa de que a la persona le paguen y esa expectativa de que me paguen bloquea los otros canales de ingreso. Por estar pensando en esa persona que me debe y que me debe y que me debe, puedo bloquear otros canales de ingreso. Lógicamente, no es
una carta blanca para las personas que deben. O sea, si una persona debe el dinero, tiene que hacer el esfuerzo de pagar. No es que ya la Torah esté dando permiso a que haya gente por ahí eh, usando servicios o pidiendo plata prestada y no pagando, porque el que debe, tarde o temprano también tiene que venir a pagar. O sea, también es importantísimo ponerse a cuentas, porque si no, hay que volver a reencarnar para pagar lo que se debe. Es que esa es la otra cara. Una es la perspectiva del deudor y otra es la perspectiva del acreedor. Desde la perspectiva del acreedor, hermano, si le deben esa plata y usted ve que no se la van a pagar, ni cobre. O sea, perdone eso y záfese de eso, porque es su alma la que está de por medio. Pero si es el deudor sí o sí tiene que pagar. Hay una historia de una comunidad judía donde un señor murió y pues bueno, la persona murió y ya le estaban alistando todo el servicio funerario. Cuando llega el rabino principal de la comunidad, bueno, fulanito murió, entonces por favor entiérrelo. ¿Cómo se llamaba la persona? Se llamaba X, lo que sea, Pepito Pérez. Y el rabino saca un libro con las cuentas de Pepito Pérez. Entonces dice, listo, vamos a enterrar a Pepito Pérez, pero ustedes me hacen el favor y pagan estas cuentas pendientes que tiene Pepito Pérez. Este dinero él lo debe. Y la gente le dice, no, pero venga, rap, o sea, eh, ahorita ya no se ponga en esa tarea de cobrar, pues ya se murió, ya que no sea cruel. El rabino le contesta, no, es que no es el cruel, es que yo no puedo enterrar a un ladrón, yo no puedo enterrar ladrones. Si la persona no paga, equivale a que se robó las cosas. Entonces eso también es un llamado de atención para todos nosotros, de así sean deudas chiquitas, pero hay que pagar. No nos podemos hacer los locos ni basarnos en la Torah para crear nuestras propias reglas de vida y hacer con las demás personas lo que a nosotros nos parezca. Ahora, esta porción también habla del esclavo que luego de 7 años de servicio queda libre. La Torah dice, no debes mandarlo fuera con las manos vacías, debes darle algo de recursos, ganado, vacuno, vino, cabras, lo que sea. O sea, cuando un esclavo queda libre, no es que el dueño lo puede botar a la calle a su suerte, le tiene que dar algo de lo cual vivir. Y acto seguido habla de dar caridad cuando una persona está necesitada. Y este es uno de los segundos temas de esta porción, la caridad. La caridad en hebreo se escribe tzedakah. Entonces, para hablar de la tzedakah, vamos a citar al Rav Chaim Vital. Dice, comillas, por cierto, sobre el tema de la filantropía y la generosidad, pude observar que mi maestro, que no era una persona interesada en vestirse de manera muy sofisticada, su forma de comer y de vivir era muy austera. Sin embargo, en lo referente a los gastos de su esposa, le dejaba gastar lo que quisiera. En contraste, mi maestro se engrandecía en regocijo cuando tenía la oportunidad de dar caridad y daba a mano abierta y muchas veces sin prestar atención si le quedaba para comer ese mismo día. O sea, ¿de quién está hablando? De Rab Shimon Bar Yochai, el creador del Zohar. Mi maestro decía que cuando las personas hacían mitzvot, eso hacía que se iluminara una letra hebrea en su frente. La letra que se ilumina con dar tzedakah es la letra tzadi. La tzedakah tiene mucho que ver, en este caso, con esta porción. Cuando hablamos de dar tzedakah, de dar caridad, em, la caridad muchas veces se asocia con las monedas, porque generalmente cuando la típica, por favor, deme una moneda, ayúdeme con una moneda, dice mucha gente que necesita eh, algo de economía. Y la gente saca la moneda y se la da. El Ari dice lo siguiente con respecto a las monedas. Cuando una persona da una moneda en hebreo se dice perutá, debe considerar que la moneda puede estar hecha de dos grupos de letras. O sea, hay monedas que tienen las letras Pej, Resh y Tet, y hay monedas que tienen las letras Vav y Hei. El origen de la pobreza y de los juicios de pobreza en el mundo proviene de las 288 chispas de luz tomadas por los mundos del caos. Y
esta pobreza está relacionada con las monedas que tienen la energía de las letras Pej, Resh y Tet. Cuando el Zohar explica lo que había antes de esta creación, para entender, vamos a entender un poquito el término de la caridad, de dar caridad. Y para eso es remontarse al Zohar, pero al comienzo, al Génesis, a Bereshit. Cuando el Zohar explica lo que había antes de esta creación, cuestiona que en Bereshit se relata que, y esto todo el mundo lo sabe porque todo el mundo ha leído el Génesis, perdón. Antes de la creación, todo estaba en un estado de caos y vacío. Hashem creó los cielos y la tierra. ¿Cómo así? O sea que antes de la creación había un estado de caos y vacío. Entonces la pregunta es, si Hashem creó los cielos y la tierra, ¿quién creó al caos? Tal cual, este mundo fue creado sobre las ruinas de creaciones anteriores a esta. Esa es la respuesta. Si antes hubo caos, esta creación fue construida, fue creada sobre las ruinas de los mundos del caos. Dice, pero el Espíritu de Dios se mecía sobre la superficie de las aguas. Esta frase conecta con la gematría 288, que son las 288 chispas del caos. El Ari explica que los mundos del caos se rompieron en 288 partes de las sefirot de los mundos anteriores, que tienen una mínima cantidad de luz que los mantiene vivos. O sea, lo que quiere decir esto es que en este mundo hay activas 288 pedazos, por así decirlo, de los mundos del caos, de los mundos de antes de esta creación. Y esos mundos todavía, esas 288 chispas todavía tienen cada una un poquitico de luz. Y por tener ese poquitico de luz, mantienen vivas esas chispas del caos. La energía de la muerte existe porque los mundos del caos aún tienen esa mínima cantidad de luz. La razón del exilio del pueblo de Israel sobre las 70 naciones del mundo es para ir a recolectar por todo el mundo las chispas del caos. Es decir, la persona cuando está haciendo misbot, cuando guarda Shabbat, cuando come kasher, cuando dice Birkat Hamazon, cuando reza, cuando hace todo lo que tiene que hacer y da acá, da caridad en cada uno de los países donde la persona está. Hay personas que están guardando misbot en Argentina, hay personas que están guardando misbot en Colombia, hay personas que están guardando misbot en México, o en España o donde sea. Lo que están haciendo es extraer las chispas de luz que están atrapadas en esos países. Y es curioso, porque a pesar de que Israel ha tenido 5 exilios, el exilio más nombrado, el más conocido, el que está por todas partes en el Humash, el que está por todas partes en el Sidur, es el exilio de Egipto. Es el que más se conoce. El Ari explica que la razón por la cual se recuerda tanto el exilio de Egipto es porque fue el único lugar en el que el pueblo de Israel sí hizo su trabajo completo. O sea, Egipto es recordado porque fue el único lugar del mundo donde se extrajeron todas las chispas de los mundos del caos. O sea, ese lugar ya quedó con el chulito ya. Ese lugar es el único lugar del mundo que está totalmente limpio de esa energía. Por eso, la halajá dice, si vamos a la halajá, que no hay que volver a Egipto. O sea, una de las cosas que la halajá dice es que ningún judío debe volver a Egipto, ni siquiera por turismo, ni siquiera por paseo. La explicación cabalística es porque no hay nada que ir a hacer a Egipto. En Egipto ya el trabajo se hizo completamente. Cuando hagamos en las 70 naciones del mundo el trabajo que se hizo en Egipto, se va a terminar la muerte en el mundo. Entonces, la principal acción que un hombre puede hacer para cancelar la muerte en el mundo es darse de acá, dar caridad. Es una frase muy utilizada en el contexto espiritual. La caridad salva de la muerte. Muchas veces una persona se puede salvar de un decreto de muerte por el solo hecho de que dio una moneda en la calle, por el solo hecho de que ayudó a alguien, por el solo hecho de que dio caridad. Eso puede ser un mérito suficiente para que a la persona se le quiten decretos muy negativos, incluidos la muerte. Y hay personas que se han salvado de la muerte, por ejemplo, el tema de la sedacá, el tema de diezmar, el tema de ayudar, no es algo que se haga voluntariamente, involuntariamente también se puede hacer. Por ejemplo,
cuando hay personas que les llega el decreto de que les roben el celular, que es lo más común hoy en día, que van estos tipos en moto robándose los celulares de la gente. Muchas veces, como la persona no quiso dar caridad por las buenas, le viene el decreto, entonces vamos a dar caridad por las malas. Si no la diste por Gesed, la vas a dar por Geburah. Y mucha gente dice, no, pero es injusto, le robaron el celular, no sé qué. No, no es injusto. La persona no o ayuda o ayuda. O sea, así es como funciona el universo. O sea, nadie va a pasarse por encima de las leyes universales. Pero entonces uno empieza a mirar que la cuestión es que eso de dar caridad es un arma de doble filo. ¿Por qué? Mucha gente usa la verdad de que Sedacá salva de la muerte para extorsionar a los demás. O sea, hay gente que es experta en sacarle plata a la gente por todo. Cualquier cosa, plata. Hay que, digamos, el tema religioso es experto en eso. El tema religioso todo el tiempo está buscando eh, que la gente esté dando dinero, dinero, dinero. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque donde todo el tiempo están pidiendo dinero, hay que mirar qué hacen con ese dinero, que no vaya a ser que el dinero sea para enriquecer al pastor, que es lo que siempre pasa, que el que termina lleno de dinero es el pastor a costillas de qué, a costillas de la fe de sus fieles. Está también el tema con estas fundaciones que se encargan de cuidar a los pobres y siempre hablan de los pobres como plural, o sea, nunca dicen, denos un donativo para ayudar a fulanito de tal que está en el Chocó o que está en el África para llevarle sus 3 comidas. Sí, porque, digamos, si fuera así, sería mucho más fácil de rastrear si realmente la ayuda está llegando a esa persona o no. Y aún así es incomprobable. En cambio, si decimos en general, va esta fundación es para ayudar a los pobres, para combatir el hambre, pues eso es hablar en general. Y ahí la persona puede entregar su dinero y el dinero pues lo pueden utilizar para, para darse una vida de reyes, para que los que organizaron todo el tema y pagan publicidad costosa sean los que vivan a costillas de mentir, de mentirle a la gente con el tema de la caridad. Y por eso muchas veces la persona se abstiene de dar caridad porque ya fue engañada en su buena fe en otras ocasiones, entonces ya se parte de la desconfianza. Y tampoco cualquier persona puede darse de acá, tampoco es de cualquier persona que se puede recibirse de acá, porque lamentablemente hay personas que también utilizan el tema de ayudar a los demás para llenarse de ego. ¿Cómo se llenan de ego? Yo ayudo a los pobres, yo soy tan buena persona. Hay personas que, por ejemplo, dan una moneda y dicen, pobrecito. Ese pobrecito es ratificarle a una persona que es igual que tú, que es pobre. La persona que recibe todo el tiempo, por ejemplo, subsidios del Estado, está rectificando que por sí misma no es capaz de obtener las cosas, que no tiene mérito, entonces tiene que ser un limosnero del Estado. Y así mucha gente utiliza el hecho de dar caridad es para darse palmaditas en el hombro y no para ayudar de verdad. Además, seamos sinceros, una persona, por más de que quiera ayudar a un pobre, pues no lo va a sacar de pobre con una moneda o con un billete, porque pues a la hora de la verdad, ¿eso qué es? Eso no es nada. Ayudar a otra persona es involucrarse completamente en el problema de la persona. Y muchas veces el problema de la pobreza es espiritual, no es material. Entonces, el verdadero mérito de darse de acá para revertir el juicio de la muerte tiene que tener dos componentes. O sea, si una persona toma la decisión de empezar a darse de acá, tiene que tener en cuenta dos cosas. La primera, tener el conocimiento de cómo darse de acá. Y la segunda, que sea por su libre albedrío, no porque la obliga un pastor, no porque la obliga una persona, no porque está buscando que a través de eso obtener beneficio, porque pues también está eso, está la gente que da, pero está esperando recibir. O sea, no, como dijo al comienzo de la Raf Haim Vital, el que quiere entrar al proceso de la sedaca tiene que dar con mano abierta y sin esperar recibir a cambio absolutamente nada. Cuando a la gente se le coacciona para sacarle dinero, lo que se está configurando es una estafa.
Estas chispas, entonces volvamos al tema de las chispas de los 288, las 288 porciones de los mundos del caos y las chispas. Estas chispas están eventualmente escondidas debajo de la última G de Yud He Vav He. Acordémonos por comentarios anteriores que si colocamos el nombre de Yud He Vav He de arriba hacia abajo, queda la Yud arriba, debajo la G, debajo la Vav y debajo la G, donde Yud es Yud es Jochma, G es Binah, Vav es Zeirampin y la última G es Malhut. Entonces aquí nos está diciendo este comentario que las chispas que están atrapadas en las 288 porciones de los mundos del caos están debajo de la G, de la última G del mundo y así ya. ¿Por qué estoy explicando esto? Primero, porque hay que entender que este es el mundo y así ya. Estamos en el mundo de la G, de la última G del nombre Yud He Vav He. Y debajo de la G es donde están estas partes de mundos del caos. Por lo tanto, están las chispas de los mundos de la luz atrapadas. Entonces aquí vamos a empezar a explicar algo de Kabbalah con respecto a la caridad o a la tzedakah. Cuando una persona da tzedakah, da esa moneda, debe recordar que está unificando la letra G con la letra Vav de Zeirampin y que está unificando las 288 chispas atrapadas en los mundos del caos. O sea, dar esa moneda, dar esa caridad, hay que hacerla con esa conciencia. O sea, yo estoy aquí dando esta moneda, estoy dando esta contribución, estoy dando este diezmo, estoy dando esto, para unificar el nombre de Dios. Dice, las 288 partes del caos de este mundo son suavizadas. La caridad salva de la muerte y endulza los juicios. O sea, que dar caridad correctamente es capaz de endulzar los juicios de este mundo. Por otro lado, es importante que la persona sepa que no es la persona la que ayuda al pobre. Nadie tiene que sentirse superior al pobre. Al contrario, es el pobre quien se presenta ante la persona para darle la oportunidad de obtener el mérito. Muchas veces uno ha pedido cosas, digamos, la persona que reza, la persona que hace meditaciones, y le pide a Hashem algo, y digamos que le aprueban la petición. Sí, le vamos a dar a esa persona lo que pidió. Antes de recibir lo que pidió, se le suele mandar una prueba a la persona y muchas veces tiene que ver con dar caridad. Muchas veces, cuando a una persona se le presenta un pobre y le pide, es como la prueba que tiene que pasar para que le den lo que la persona pidió a los mundos espirituales. Entonces, es más lo que el pobre ayuda al rico que lo que el rico puede ayudar al pobre. Por eso, la persona que da caridad a un pobre, en lo único que debe pensar es que está tratando de unificar Yud-He con Vav-He. Nada más. Ni empezar a pensar que, ay, tan bueno que soy yo, di dinero, yo soy, mejor dicho, soy genial, soy lo máximo. No, no hay que pensar nada que tenga que ver con ego. Estamos haciendo un trabajo espiritual. Y a su vez debe recordar que la palabra peruta son las 288 chispas de los mundos del caos y las letras Bab y He. En la Torá, en el Zohar, muchas veces se menciona que la pobreza es una forma de muerte y que endulzar las 288 chispas del caos es endulzar la muerte. Nuestra sociedad actual, ¿por qué está pasando lo que está pasando en este momento en el mundo? Porque nuestra sociedad actual, como nunca antes en la historia de la humanidad, es puro egoísmo y pura exacerbación del yo. Todo el mundo está pensando es en el yo, en que me vaya bien a mí, en que a los demás les vaya mal, o que no me importe cómo le va a los demás, siempre y cuando tenga yo. En estarse tomando selfies, que las selfies son un aumento del yo, de cómo me veo yo, de cómo me ven a mí, de que me den me gusta, que me den likes.
estamos en una sociedad absolutamente exhibicionista, donde la persona ya no tiene privacidad, donde tiene que estar publicando hasta lo que come, tiene que estar publicando cuántas veces va al baño, tiene que estar publicando si paseó, si no paseó, si viajó, si no viajó. Y lo único que a la persona del mundo moderno le importa es autorreconocimiento y satisfacción inmediata, gratificación inmediata. Nadie quiere vivir el proceso que implica ganarse las cosas, las quieren tener ya. No es de extrañar que por eso mucha gente caiga en la esclavitud del crédito, como se habló anteriormente. Aquí hay que contar una historia, vamos a ver. em, esta historia es de Jacob y Esab. Ya hemos contado en otras porciones, en otros comentarios, de esta pelea eterna entre los hermanos, los hijos de Isaac, Jacob y Esab. En una de esas tantas trifulcas que ellos tuvieron, Esaf tenía un hijo llamado Elifaz y le pide a su hijo, lo manda a matar a Jacob. Pues resulta que Elifaz, él quería mucho a su tío Jacob también, o sea, él no se le ocurriría matarlo, pero a la vez era una orden directa de su padre y uno de los mandamientos de la Torah es que hay que obedecer al padre. Entonces, Elifaz amaba a Jacob y fue a buscarlo, pero lo fue a buscar como de mala gana. O sea, Elifaz realmente no lo quería encontrar. Entonces se hizo así como cuando los policías no quieren agarrar a los delincuentes y se hacen los demorados, así más o menos. Salió Elifaz buscando a Jacob. Jacob ya sabía que venía juicio contra él, pero en lugar de huir, lo enfrentó, porque la persona que no enfrenta sus juicios por las buenas, los enfrenta por las malas. Lo que no entra por la cabeza, entra por los pies. El caso es que al final Elifaz lo tiene que encontrar porque no le queda de otra. Elifaz le cuenta a Jacob todo y le pide ayuda para no tener que matarlo. Entonces Jacob se queda pensando, bueno, él tenía que obedecer a su padre, tenía que matarme. Entonces, ¿qué hago yo? Dijo Jacob. Jacob le dijo, te doy toda la riqueza física que tengo. Entonces Elifaz se queda preguntándose, ¿eso cómo ayuda en esta situación, Jacob? ¿De qué me sirve que me des toda tu riqueza? Jacob le contesta, quítame todo y puedes decir a tu padre que me mataste, porque un pobre es igual a un muerto. A mucha gente, por eso, en lugar de llegarle decretos de muerte, le pasa esto que le roban. La Torah tiene una forma muy particular de esconder secretos de cómo funciona el mundo. Muchas veces uno es inútil, en cierto modo, tenerle miedo a los robos. Ahorita que está tan de moda en los noticieros, que cada vez presentan historias de atracadores y de fleteros y de gente que roba. A eso no hay que tenerle miedo porque hay una frase que se usa mucho en Kabbalah y es que cada bala ya tiene su destino. O sea, una bala, antes de ser creada, ya tiene su objetivo. Una persona que tiene sus posesiones en shalom, cuando una persona tiene sus posesiones en paz, nada le puede pasar, nada, nunca la roban, nunca le pasa nada. El problema es cuando la persona no tiene sus posesiones en paz. Ahí sí es cuando hay que tenerle miedo al de la moto, hay que tenerle miedo a los atracadores, etc. Hasbe shalom, barminam lo aleino, lejos de nosotros. Ahora, esta historia era para enmarcar lo que se dijo anteriormente. Un pobre, para la Torah, para el Zohar, un pobre es igual a una persona muerta y una persona que está en pobreza está en peligro porque peligra su vida. Por lo tanto, ayudar a los demás, ayudar a un pobre, equivale a devolverle vida. Pero bueno, cierro este tema por ahora. Sigamos. Vamos a entender el significado místico de la frase que dice, hay alguien que da generosamente y al final termina con más de lo que tenía. Esto está en Proverbios 11:24. Nuestros sabios explicaron que esta frase proviene del hecho de darse de acá y está directamente relacionada con el tema de por qué una persona es llamada tzadik. En cuestiones de Zohar, de Torah, se habla mucho de los tzadikim. Esta persona es un tzadik y muchas veces se dice que un tzadik es un justo. Tzadik conecta con Yesod y Yesod es también llamada Atzadik, que significa el justo. Yesod solo aparece representando a los hombres, o sea,
Yesod no aparece en las mujeres porque está en el órgano reproductor de los hombres. La palabra Sedaka y la palabra Sadik son prácticamente la misma palabra. Lo único es que Sadik tiene una letra G al final. Por eso, para que Yesod sea Sadik, debe dar caridad a Nukba. Ya sabemos que Nukba es Malhut. Sedaka es el femenino de Sedek. Sedek es una palabra que significa justicia y Sedaka es la femenina de Sedek. Y ya se explicó que Nukba es Malhut. Entonces, si Sedek es justicia y se relaciona con Malhut, quiere decir que acá hay una relación directa entre Malhut y la justicia. Entonces, nos está diciendo aquí la Torah que por el hecho de que Sedaka y Tzedek sean palabras similares, este mundo es un mundo de justicia. Este mundo en el cual vivimos es un mundo de justicia perfecta. Este mundo en el cual vivimos es la prueba de que el sistema es justo. Ay, pero me duele mucho. Sí, yo sé que te duele, pero es justo. Ay, pero es que a mí me va muy bien en la vida y a los demás no. Yo sé que a ti te va muy bien en la vida y es justo. Ay, pero los políticos roban. Sí, los políticos roban y eso también es justo. Y solo a través de los justos, de los tzadikim, este mundo se convierte en caridad. Hay que entender que justicia es lo que le corresponde a la persona y punto. Caridad es ir más allá, es darle a una persona algo que aún no merece, que no lo merece, pero que igual se le da. Y por eso este mundo es justicia, un mundo de rigor, pero se puede convertir en un mundo de caridad, se puede convertir en un mundo de misericordia. A través de los justos, este mundo se convierte en caridad. La caridad está conectada con la sefirá de Gesed y la justicia con la sefirá de Geburah. Cuando en este mundo hay justos, ellos pueden cancelar decretos dolorosos en el mundo. Ahora, ¿por qué pueden cancelar juicios? Porque ellos dan correctamente. ¿Qué es dar correctamente? Dar correctamente es dar sin calcular beneficios. Cuando una persona da y no calcula beneficios, está por un instante pareciéndose a los adikim y está sanando el mundo, le está dando salud al mundo, le está dando misericordia, le está dando gesed. Es ser un sadik que da generosamente, está emparentado con la sefirá de Yesod, ya no con la sefirá de Malhut. Dice aquí, y esto implica que las migas, cuando dice migas, está hablando de las chispas de los aspectos superiores de Gesed, se derramen, se desarmen y se desparraman como si fueran sopladas y pulverizadas. Estas chispas llamadas migas son del mundo superior y se desparraman en el mundo como monedas de luz, como una tzedaká celeste. O sea, cuando llega misericordia de los mundos superiores, esa misericordia desciende desde Gesed, se desarma y se desparrama como si fueran monedas de luz. Y esas monedas de luz llenan todo. Cuando Yesod sopla, estas migas de luz que provienen de Gesed endulzan los juicios. Y como esto es una sedaca celestial, nunca disminuye la energía de los mundos superiores. Esta pulverización de Yesod sobre Nukba magnifica todos los estados de Gesed e incrementa la luz que ellos reciben infinitamente. Y Seirampin brilla a través de este proceso. Este es el secreto de por qué el tzadik que da generosamente termina siempre con más. Por esto a Yesod se le llama Yosef. Es decir, al que da con generosidad, nunca se le debe ocurrir que por el hecho de dar está perdiendo, al contrario. La persona que da es la que más recibe al final, la persona que menos da es la que menos recibe. El hecho es el camino hacia la riqueza. El hecho es que un camino hacia la riqueza y hacia el poder poseer mucho más de lo que se tiene es el acto de darse de acá. Una persona que sabe darse de acá incrementa sus posesiones en este mundo, sobre todo si le da acá a personas que están estudiando la Torá, porque no es lo mismo
darle la sedaca a una persona que lo único que hace en la vida es comer y ocupar espacio y no le produce mayor beneficio al mundo, a darle sedaca a una persona que está extrayendo los secretos del cielo para compartirlos con todas las personas. La persona que está haciendo eso está rectificando el mundo en niveles muy superiores y darle sedaca a una persona de esas es un mérito gigantesco. De hecho, no todo el mundo tiene el acceso a darle sedaca a un estudiante de Torah. La mayoría de la gente solamente tiene el acceso a darle sedaca a gente común y corriente. Entonces, entender eso, para cerrar un poco ya el tema de la sedaca, es, estamos en una época donde la muerte está desatada a través de la pandemia y una forma de que la persona pueda asegurarse eh, ser salvada de la muerte. Y muerte no solamente es la muerte física, es la muerte de los negocios, porque los negocios también están muriendo, la muerte del trabajo, la muerte del sustento. Darse de acá salva de la muerte. Pasando ya al último tema de estos comentarios. Dentro del proceso de estudiar Kabbalah, una de las cosas más importantes es aprender un término que se llama, esto lo hacemos mucho cuando terminamos Shabbat. El término se llama Leavdil ben Kodesh lehol. Significa separar lo sagrado de lo profano, separar lo puro de lo impuro. Se supone que el gran problema de este mundo es que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ningún lado de la Torah dice, o sea, todo el tiempo nos han dicho que el problema empezó en el momento en que se comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, que se mezclaron el bien y el mal. Sin embargo, en ningún lado la Torah dice, separa lo bueno de lo malo. De hecho, hay una de las leyes de Shabbat donde se prohíbe separar lo bueno de lo malo. Dentro de Shabbat, no es lo mismo cuando está terminando Shabbat, pero dentro de Shabbat está prohibido decir que algo es malo. O sea, cuando estamos en Shabbat, el sábado todo está bien, todo es bueno, todo es perfecto. Todo lo que exista dentro de nuestro entorno en Shabbat tiene chispas del mundo infinito. Todo lo que exista en nuestro Shabbat es para extraer chispas de luz a un nivel mucho más alto que los días de la semana. Y esto también podemos traducirlo a nuestra vida cotidiana. Cuando en nuestra vida cotidiana vemos algo, esta parasha se llama ver. Cuando vemos algo, digamos, una persona vio una silla y dijo, oh, qué silla tan bonita. No es la silla bonita por por su estética externa, es linda por la energía espiritual que contiene adentro. O sea, lo que hace lindas a las cosas físicas, una silla, un computador, un vehículo, lo que sea, es la energía que intervino en su proceso de formación y esa energía fue la que configuró la belleza de las cosas. Es decir, la Parasha Re'eh nos enseña que nuestra percepción de las cosas puede hacer de algo sagrado o profano. Entonces, vamos a leer un poquito del Humash. Dice, Re'eh Anoji noten livnehem hayom beraja uklala. Dice, ve que yo coloco ante ti el día de hoy bendición y maldición. Bendición es beraja y uklala es maldición. Y dice, et aberaja asher tishmeu el misbot. Dice, a la bendición que escuchares. Y aquí está utilizando la palabra escuchar. Primero dice, ve, y luego dice, escucha. O sea, el sentido de la vista y el sentido de la audición. Y dice aquí, y la maldición para quienes no escuchan y se desvían del camino hacia adorar otros dioses. O sea, que lo que Dios está haciendo con nosotros todo el tiempo es colocarnos al frente nuestro maldición y bendición, todo el tiempo. Todo lo que hay en este mundo está hecho de bendición y maldición, o sea, no hay separación, no hay leabdil. Todo lo que hay en este mundo tiene una parte de bendición y una parte de maldición. Ahora, ¿cómo decide la persona que algo es una bendición o una maldición? La persona decide
en su vida la bendición y la maldición según lo que escucha. De hecho, si nosotros hiciéramos el ejercicio en Kabbalah, hay un espectro de 125 niveles entre la bendición y la maldición. O sea, tenemos en una esquina la maldición, hay 125 niveles y al otro extremo está la bendición. Cada quien ve la realidad según el nivel de pureza que tenga. O sea, hay una frase que de la sabiduría popular que dice que cada quien habla de la fiesta según cómo le va. O sea, que el que obtuvo lo que quería habla bien de la fiesta, el que no lo obtuvo habla mal de la fiesta. De alguna manera es parecido ese dicho, pero aplicado a estos comentarios. El nivel de pureza que cada persona tenga es lo que va a ver en el mundo. El mundo no está ni bien ni mal. El mundo es como es y es perfecto porque lo creó Hashem. Pero ya cada persona, de acuerdo a cómo ve el mundo, hace que su mundo sea bendición o maldición. Ahora, ¿qué es pureza? Pureza es el nivel de amor o carencia de amor que la persona tiene. Si una persona tiene amor en su vida, en su corazón, todo lo va a ver como una bendición. Si una persona no tiene amor en su corazón, todo lo va a ver como una maldición. Y cuando una persona ve las cosas como una maldición, lo primero que va a sentir es miedo. Y lo segundo es querer defenderse. De hecho, esta porción dice literalmente que a unas personas las mandan a una montaña y a otras personas las mandan a otra montaña. Dice aquí literalmente en el versículo 29 de Deuteronomio 11. Vejaya aquí yeviaja Adonai Eloheja el har asher ata va shama leishtach benatata et haberja al har gisirim beet hakelala al har ebal. Y será cuando te traiga Hashem, tu Dios Todopoderoso, a la tierra a la cual tú vienes allá para poseerla, y colocarás a los que bendicen hacia el monte Gesirim y a los que maldicen hacia el monte Ebal. Los que bendicen, hemos dicho, hay un monte para los que bendicen y hay un monte para los que maldicen. Eso es lo que nos está diciendo la Torah. Que literalmente hubo una separación. ¿Quién va a querer elegir la montaña de las maldiciones? Lógicamente nadie. Pero es que resulta que en este mundo todo está hecho de vida y muerte. Todo en este mundo tiene bendición y maldición. Pero está en cómo uno mira las cosas, si la persona se va para el monte de la bendición o para el monte de la maldición. ¿Y cómo se define eso? Según lo que la persona escucha. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando noticieros? ¿Estamos escuchando teorías de conspiración? ¿Estamos escuchando maldiciones? ¿O estamos escuchando palabras sabias? ¿Estamos escuchando palabras de luz? ¿Estamos escuchando bendiciones? ¿Qué pasa en las redes sociales? La gente todo el tiempo vomitando veneno y todo el tiempo viendo las cosas mal. Nada les gusta, nada les cierra, nada les parece adecuado. Los noticieros, todo el tiempo hablando de malas cosas, de que la gente tenga miedo constantemente. Entonces mucha gente inconscientemente se ha ido para el monte de la maldición y eso es lo que replican en su vida. Hay gente que se puede aprender de memoria la Torá, se puede aprender de memoria el Zohar, se puede aprender de memoria el Talmud, lo que sea, pero al mismo tiempo salir a la calle y verlo todo como si fuera malo. La gente, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, la gente se casa creyendo que es el día más feliz de su vida. Y asimismo se divorcian creyendo que el día del divorcio fue el día más feliz de su vida. Y no es que la persona con la que se casaron era una maldición. La voz que escucharon convirtió a ese matrimonio en una maldición. Y lo mismo es con los negocios, lo mismo es con absolutamente todo. Hay un empresario, no me acuerdo el nombre, colombiano muy exitoso, de renombre internacional. Lo entrevistaron en una radio local, en una radio colombiana, y le preguntaron que cuál había sido el secreto de su éxito. Y él dijo, mire, yo no me quiero meter con el trabajo de ustedes los periodistas, pero la verdad, el secreto para yo salir adelante es dejar de escuchar noticias. Porque si uno se pone a escuchar noticias, todo el tiempo están hablando de masacres, de crisis económica, de problemas, de cosas por acá, de cosas por allá. Y la persona que está en ese tipo de vibración, escuchando ese tipo de cosas, queda paralizada, no puede hacer nada, le empieza a dar miedo a hacer porque va a perder.
Y en el momento en que él más triunfó económicamente fue en un momento donde hubo una crisis económica muy profunda y él tomó la decisión de no escuchar más noticieros. A mí no me importa que los noticieros digan que hay una crisis económica, yo voy a montar mi empresa y voy para adelante. Y pues es un empresario exitoso. ¿Por qué? Porque él decidió escuchar la bendición y no la maldición. Depende a quien tú prestes atención, es como a ti te va a ir en la vida, porque eso es lo que vas a ver. Por eso los ricos, si ustedes se dan cuenta, en cualquier ciudad del mundo, los ricos viven en un extremo de la ciudad y los pobres viven al otro extremo de la otra ciudad. No se juntan, están en montañas diferentes, literalmente, en la montaña de la bendición y en la montaña de la maldición. ¿Qué te saca de la maldición? Buscar hacer el bien, darse de acá y buscar ver el bien, ver las cosas buenas en el mundo, ver el bien en todo. Entonces la cuestión es la persona, aquí hay dos tipos de personas y uno tiene que escoger, ¿somos la persona que bendice a nuestro país o somos la persona que maldice a nuestro país? ¿Qué bando vamos a escoger? ¿Qué bando vamos a escuchar? ¿Quieres que Dios te bendiga? Para de joderte a ti mismo y la bendición es automática, porque lo que tienes enfrente ya tiene bendición y ya tiene maldición. La energía ya está dada, como dicen, la plata ya está inventada, la bendición ya está. El que tiene que tomar la decisión es uno mismo. El que tiene que tomar la decisión ya de dejar de maldecir es uno mismo. El que tiene que dejar de escuchar personas que maldicen es uno mismo. El que tiene que empezar a ver la bendición es uno mismo. Hashem nos bendiga, nos dé la posibilidad de ver bendición en todo para restituir la economía del mundo y de cada persona. Que nos dé parnasá, refuah shelema, atzlajá,